Hoy hablaremos del esqueleto animal más pesado de todos los tiempos. Hace 39 millones de años, el valle de Ica, en el sur de Perú, estaba cubierto de agua, y en este mar nadaba el animal más pesado del planeta, conocido hoy como Perucetus colossus, un cetáceo cuyo fósil fue descubierto hace algunos años en este país suramericano. Tras una serie de rigurosos estudios, los investigadores concluyeron que se trata de una antigua especie de ballena extinta hace muchísimo tiempo y que se estima podría haber pesado cerca de 200 toneladas. Durante años, se ha considerado que la ballena azul es el animal más grande y pesado del planeta, pero este hallazgo podría cambiar esta idea. Y para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Mario Emilio Urbina Smith, paleontólogo peruano y miembro del equipo que descubrió el fósil. Don Mario, sea muy bienvenido a Conciencia. Le agradezco que usted se aparte un poquito de sus labores diarias para que nos atienda desde Lima, Perú. Muy agradecido, don Mario. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme a tu programa. Sobre todo, es primera vez que hago algo para Costa Rica. Muy amable, es un honor para el equipo de Conciencia. Don Mario, coméntenos, usted es paleontólogo, coméntenos dónde se formó ese interés por la paleontología, coméntenos un poquito sobre usted. Bueno, mi interés por los huesos empieza a muy temprana edad. Tal vez casi antes de llegar a los 7, un día me escapé de mi casa para buscar a mi hermana, que tenía un colegio de monjas, no muy lejano a mi casa, por lo menos 1 kilómetro. Y al escaparme, no era la primera vez, llegué al colegio y las monjas salían llevando a las estudiantes a un cementerio, ¿no? Yo no sabía en ese tiempo que era un cementerio tampoco. Y me llevaron con ellas, ¿no? Y seguro las monjas estaban hablándole a las chicas de la vida y la muerte. Y yo me entretenía colectando huesos que encontraba en este cementerio, ¿no? Hasta que las monjas me vieron cargando una ruma de huesos blancos. Y me gritaron, deja esos huesos que son de gentiles. Nunca me voy a olvidar ese de gentiles, ¿no? Y me entró un berrinche porque me los quitaron a la fuerza. Tal vez ahí empieza mi carrera. Ya tuve mi primer contacto sin saber qué cargaba en la mano. No eran huesos humanos, ¿no? No le gustó mucho a las monjas que haga eso. Qué interesante. ¿Y dónde se formó, don Mario? ¿Usted estudió en universidades peruanas? Mira, yo nunca he terminado ni siquiera el colegio, pero vivo en universidades desde que empecé a trabajar con ellas desde que tengo 17 años. ¡Qué maravilla! Yo era un colector de osamentas modernas. Ya me había cruzado con un fósil en 1979, pero había creado un negocio bien lucrativo que era vender osamentas de todo tipo de animales a museos, a las colecciones de museos. Estas osamentas se usan para comparar. Y en la época en que yo empecé esto, había una legislación que me permitía, como una persona privada, vender esqueletos al exterior, ¿no? Especies que ahora son prohibidas. He llegado a llevar hasta delfines. No tenía un límite de las cosas que podía vender. He vendido mosquitos. Era un negocio rentable, hasta que un día me cambiaron las leyes, sobre todo las leyes del comercio de especies en peligro, y ahora solo se permite entre instituciones, ¿no? Eso es lo que tal vez me llevó a los museos, ya que para yo continuar mi negocio necesitaba una institución, ya no lo podía hacer libremente como un comerciante privado. Qué interesante, qué interesante. Y mi contacto con los museos empieza a ir trayendo las especies más raras del Perú para las colecciones de diferentes departamentos del museo. Y mi interés todavía por la paleontología no ni siquiera aparecía en mi mente, ¿no? Fueron las circunstancias de pasar de los cambios de las leyes internacionales, me empujó a buscar otro rubro en las ciencias naturales que pueda vender algo. No era la ciencia lo que me movía, era la plata. Ya. Pero al final de todo terminé siendo un científico, ¿no?
pero es una larga historia, no sé si vas a tener tiempo en tu programa para que te cuente todo. Muy interesante, don Mario, muy interesante. Ustedes hicieron un descubrimiento de un esqueleto animal que aparentemente es el más pesado que se haya encontrado en todos los tiempos. Coméntenos cómo se dio ese encuentro, cómo se dio ese descubrimiento, don Mario, y lo que significó para ustedes como equipo investigador. Bueno, ese animalito al que tú te refieres para mí es un problema. De pesado es pesado, ¿no? Es un problema porque me ha traído problemas económicos y políticos. Políticos en el sentido que no trabajo solo en la descripción de este animal que es único, no hay otro esqueleto en el mundo, no hay nada parecido en el mundo. Tanto es así que me tardó 4 años convencer a mis colegas de que este animal existe, ya que pensaban que me había confundido con una piedra o un cristal de roca. Pero en realidad es un animal único, no hay nada comparable a este bicho en ninguna parte del mundo. Lo cual me trajo problemas para conseguir fondos, ya que tenía que tener alguna prueba de que existe, y generalmente lo único que tuve fueron burlas, ¿no? Y burlas de todos mis colegas, ya que tenían razón al burlarse de mí. No existe precedente de un mamífero de esa época que sea tan grande, ni en el continente ni en el mar. Para darte una idea, yo tengo de esa época, contemporáneos a este animal, tengo el más grande del mundo, pero puedo cargar su vértebra con una mano. Este otro, el que ha sido muy difundido, para cargar una vértebra necesito 6 personas y no la levanto ni 10 centímetros del suelo. Es abismal el peso entre lo que se conoce y lo que no se conocía. Entonces, no fue tan fácil convencer al mundo científico, pero tampoco fue fácil mantener el secreto de Estado que implicaba tener algo tan único, ¿no? Y buscar los fondos también es un problema político. Preferí encontrar los fondos en un señor que es un millonario privado, maneja una industria pesquera, a aceptar los fondos de alguna institución como la National Geographic, ya que esa es la parte política que no sé si entiendas. A veces, si uno acepta plata de estos organismos que realmente financian todo lo que sea excavaciones paleontológicas, te pone un grillete en- en la mano, ¿no? Claro. Y no puedes hacer o cambiar los planes de tu excavación, nada, porque te estás parametrado a lo que has propuesto como proyecto para obtener los fondos. Y este animal me ha traído problemas desde el primer minuto que lo encontré. O sea, es un gran descubrimiento, pero es un gran dolor de cabeza. No por lo pesado, sino cómo está incrustado en una montaña. Y para darte una idea, para yo llegar a excavar un hueso tengo que romper 9 metros de roca. No, no de tierra orgánica suave, sino de una roca dura, una roca sedimentaria, y con arenija paso por un montón de material. Y eso lo he hecho durante 6 años. O sea, este animal lo vengo excavando hace 6 años. Qué Y interesante. está Don metido Mario, en... permítame hacer una pausa y luego nos sigue comentando esa historia, por favor, que me interesa muchísimo. Hacemos una pausa y ya regresamos. La palabra fósil proviene del latín fossilis, que literalmente significa desenterrado, y de la palabra fodere, que significa cavar. Estamos conversando con don Mario Emilio Urbina Smith, quien es un paleontólogo peruano que hizo o fue parte del equipo que encontró un esqueleto animal que se piensa que es el más pesado de todos los tiempos encontrados hasta la fecha. A mí me gustaría que nos comparta, don Mario, ese proceso de excavación. Usted nos estaba comentando ahorita que para sacar un huesito tiene que romper mucha piedra fuerte, sólida. Que nos comparta esa experiencia. Hace 6 años que usted está en este proceso, pero algo muy importante que quiero que usted nos comparta, cómo se logró identificar la especie
de este esqueleto animal? Eso sí un problema, ya que estaba metido dentro del cerro y lo que yo he encontrado es una vértebra que estaba recién aflorando de este cerro, de este promontorio de roca, ¿no? Y lo encontré también de una forma medio extraña, ya que era el último pedacito de una hondonada que yo había visitado a pie y había ido 2 veces caminando un montón de kilómetros para llegar a este sitio. Y solo me faltaba visitar este pequeño rincón. Bueno, un día venía hace unos 20 años atrás, no recuerdo ni la fecha, venía con un carro que había alquilado un colega mío que es geólogo y al conductor del carro, que es un amigo mío, y le pedí al conductor del carro si podía desviarse para ir a ver ese promontorio de roca y no tener que regresar caminando para verla. Y el tipo no aceptó. Me dijo, ya estoy harto de que cada rato me vas a parar el carro. No, 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 no. Además acá el gringo paga el carro. O sea, comenzó una discusión, terminamos mentándole a la madre y me terminé escapando por la ventana del carro, ya que este me había puesto el pestillo para niños y no podía escapar. Y así lo encontré. Basta que ella caminaba unos 6 7 metros y ya comencé a notar que al fondo de ese promontorio afloraba una roca rosada en medio de una roca verde. Aparece este tremendo, bueno, fósil, ¿no? Tenía toda la pigmentación de un fósil. Y ya desde ese momento comencé a notar que era demasiado grande y pensé que podían ser un grupo de huesos. Sin embargo, mientras más me acercaba, era un solo hueso. Era una vértebra que se había erosionado un poco, ¿no? Todavía contenía rasgos que le permiten identificar que era un cetáceo, ya que si uno ve la superficie de la vértebra donde se adhieren los discos intervertebrales, los cetáceos tienen un patrón bien conocido, ¿no? Que hasta ahora todavía lo tienen. Y yo supe en un momento que era un cetáceo, pero sabía también la edad de la roca, y eso ya me dijo, este es un descubrimiento fabuloso, o estoy loco o he encontrado pues, el animal más grande de la época. Y acá vengo otra vez con la política. Tú a introducir tu programa has dicho el animal más pesado que ha existido. Esa frase es inventada por los franceses. Y voy a hacerte claro, en el hecho de describir este animal han participado un montón de naciones, americanos, alemanes, franceses, todos los peruanos, todos los que hemos participado, a veces se juntan y son los franceses los que tienen más poder político para decidir cosas como cómo vender el animal como propaganda. Y no necesitaban decir que es más pesado y el más grande del mundo, ya que no hay prueba alguna que me pueda decir el tamaño final de este animal. Este animal tiene algunas características muy particulares. Por ejemplo, en todas sus vértebras no hay fusión entre las espinas dorsales o los discos intervertebrales, lo cual hace pensar que puede ser un juvenil. Y si es un juvenil es un animal gigantesco. Pero en el caso de los cetáceos, cetáceos que no se conocen, arcaicos, puede que estas características juveniles sean simples estrategias por las cuales el esqueleto no ha terminado de fusionarse para poder tener movimientos que no le permitirían, si es que lo logra hacer, ¿no? Es más flexible la columna vertebral al no estar fusionada. Entonces, pueden ser, ¿cómo se dice? Pueden ser ventajas que el animal ha retenido, caracteres juveniles que ha retenido para poder alimentarse o moverse en su ambiente. Ahora, el animal, si uno lo compara con cualquier otro cetáceo, es muy distinto. Más parece un esqueleto de un manatí. No sé si un manatí, una vaca marina. Nosotros tenemos el manatí aquí. Bueno, si tú agarras el esqueleto del manatí y agarras mi esqueleto, tienen unos patrones que los acerca, sin embargo no tiene uno nada que ver con el otro. Los manatíes tienen que ver con los elefantes y este señor tiene que ver con los hipopótamos, al final de todo, pero no son una familia muy cercana. Y entonces ahí comenzaron otros problemas, ¿es un juvenil o es un adulto? Mira bien, se ha armado tal bronca a nivel mundial
Y para resolver este problema se tiene que encontrar un segundo individuo. Y no va a haber un segundo individuo porque tengo la sospecha que Perú cetus es un animal endémico del Perú, ya que no existe precedente alguno, ni en el continente ni en el mar, de animales que logren ese tamaño para esa época. Y cuando lo encontré tenía bien claro que este animal era demasiado grande para estar en una roca de 37 millones de años. Nos comprendemos. Era algo que se salía del cuadro y sabía que no me iban a creer. Y nadie me creyó. Es como haber encontrado a Godzilla, el equivalente, y nadie te va a creer. Es más grande. Claro, claro, claro. Las condiciones, entiendo que es un desierto, ¿verdad? Donde ustedes Es un desierto que el lugar ni siquiera tiene nombre. O sea, ¿cómo le voy a poner? No me tengo que hacer todo un trabajo para que los que se encargan de la cartografía del Perú le pongan nombre a este sitio. No necesito el nombre, lo que necesito es la edad de la roca. Y eso la tengo con la ceniza volcánica. A 5 metros del esqueleto tengo una capa de ceniza volcánica que me data 37 millones de años. Este está pues, unos metros más abajo, pero más o menos es el rango de sus tiempos, ¿no? Pero el ambiente donde vivía no es un lugar que creo que voy a volver a encontrar. Este pedacito de mundo perdido del Eoceno es un ambiente bien distinto a los que suelo trabajar, que son cercanos a la costa. Esto vendría a ser un ambiente más lejano a la costa, donde había una isla donde permitía que pastos marinos crezcan, y tal vez este era un cetáceo que comía pastos. Bueno, ¿por qué digo eso? Varias razones. Está enterrado en un ambiente de poca profundidad y cuando uno lo excava encuentra los pastos marinos que eran abundantes en el lecho donde murió. Ahora, eso también podría explicar su tamaño, ¿no? Pero en realidad nadie sabe qué comía. No tenemos un solo diente que nos pueda decir nada del animal. Qué No sabemos si interesante. era un adulto o un juvenil. No sabemos muchas cosas de este ambiente tampoco, porque habría que estudiar qué hizo que este animal evolucionara solo en el Perú y no en el resto del mundo. Y para esto podemos hablar horas de horas, ¿no? El Perú sí tenía unas condiciones para crear animales únicos, ya que eran unos ambientes propicios para los cetáceos de la época. Muy bien. Permíteme hacer una segunda pausa, don Mario, ya continuamos con esto. Ya regresamos. Los fósiles del Perucetus colossus fueron descubiertos hace 13 años, pero debido a su tamaño y forma, tomó 3 años trasladarlos a Lima. Estamos conversando con Mario Emilio Urbina Smith, reconocido paleontólogo peruano, sobre el descubrimiento que hizo él junto con otros colaboradores de un esqueleto animal, un cetáceo, que se dice que es uno de los más pesados que se han encontrado a la fecha. Hablemos un poquito, don Mario, de la importancia del descubrimiento de estos restos óseos para la comprensión de la evolución de los cetáceos. Bueno, más que comprensión, ahorita lo que nos ha hecho es confundir y ha provocado una guerra académica, como te comentaba, pero de cámaras, ya que suscita todos estos problemas, ¿no? De tratar de medir su tamaño con lo poco que hay, no hay nada con qué compararlo. Entonces abre un montón de discusiones, de teorías, que a mí poco me importan. Lo que me gusta es que estén hablando de mi país, ya que cada vez que mencionan este animal, mencionan al Perú. Y si tú ves en el internet, se está discutiendo entre las personas que no son paleontólogos acerca si cómo vivía este animal, si realmente era tan grande o no. Si a mí me preguntas, ¿es el más grande de su época? Sí, pero no es el animal más grande que ha existido. Ahora, si fuera un juvenil, me voy a tener que comer mis palabras. Y a veces me hace pensar que es un juvenil, pero no tengo las pruebas, ya que se lo llevó el viento. Junto al cadáver este que estamos hablando, encontré un diente de leche, que se había erosionado con el viento y estaba en tiras. Entonces era enorme y era de un carnívoro. Y lo pegué en la roca pensando que podía ser de este animal
y el viento lo había erosionado, ¿no? Pero 2 años pasaron, no me financiaron y el viento se terminó llevando esas tiras que eran la prueba de que pudo haber sido un juvenil. Entonces queda como una anécdota, pero no tengo manera de probar. Mira, acá tengo un diente de leche y un esqueleto no fusionado, parece ser un juvenil. O sea, todavía no era un animal sexualmente activo. Recién tenía dientes de leche. Y si es así, es enorme y sería más grande que cualquier otra ballena, ya que las ballenas actuales, como la ballena azul, tienen unas 40 y tantas vértebras. Los basilosaurios tienen 60 y tantas vértebras. Es muy relativo, si una más, una menos, pero llevan muchas vértebras de ventaja a las ballenas actuales. Entonces quedará como el misterio, porque si el animal es peruano y no hay muchas rocas donde buscarlo, vamos a tener que buscar un ancestro de él para más o menos ver cómo era su esqueleto. Yo ya tengo una idea personal de cómo era su esqueleto, ya que conozco otros esqueletos de otros basilosaurios y los conozco enteros. Soy una de las pocas personas en el mundo que conoce tanto de esqueletos de cetáceos, ya que los encuentro en el campo, pero todavía no los he publicado, pero ya los vi, ¿no? Entonces sé algo que el mundo no sabe. Don Mario, hablemos de la investigación futura. ¿Cómo se visualiza usted en los próximos años? Bueno, ahorita tengo un descubrimiento igual de importante que Perucetus. Me va a tardar un tiempo limpiar el fósil y rescatarlo, pero es algo bien particular. También va a romper otra vez esquemas. Rompe esquemas porque tiene de primitivo y tiene de avanzado. Entonces una mezcla de estas dos cosas y parece un sapo. No tiene nada que ver con un cetáceo normal. No sabemos qué es, todavía lo estoy colectando por pedazos, porque tengo que ver de financiar, ¿no?, una excavación. Y en el caso de Perucetus sigo gastando plata, ¿no? Acabo de venir a excavarlo con una máquina enorme. El cerro me he tirado estos 9 metros, los he sacado y ahora he dejado el plano donde está mi capa. He visto lo que le ha pasado al fósil, ya que hay una falla que lo cruza en forma de Z y ha movido el esqueleto en diferentes lugares, en 3 lugares me lo ha movido. Entonces, ahora solo tengo un pequeño pedazo del cerro que voy a comenzar a excavar para ver si puedo encontrar otro elemento más del esqueleto. No creo que voy a encontrar nada en realidad, pero cualquier cosa que encuentre de este animal me va a servir para poder discutir cómo era, ¿no? Ya que no creo que vayas a encontrar otro en el Perú. Estas excavaciones, menos, don Mario, son caras, requieren de recursos. Usted tiene que ir con colegas, con asistentes. Coméntenos cómo se financia todo esto. porque hago las dos cosas, encuentro cosas como estos fósiles y encuentro plata. Soy enemigo de pedirle plata al Estado. Si yo pidiera plata a mi museo, no me va a alcanzar. Si solo la excavación ha costado 350.000 euros. Es un montón de plata para Perú. No Claro. existe millonario en el Perú que me vaya a dar esa plata, pero he encontrado otros millonarios en otra parte del mundo, ¿sí? Y a veces tengo que buscar plata y eso me cuesta más que encontrar un fósil raro. Y para darte otra idea, nadie ha encontrado fósiles publicables de las personas que trabajan conmigo en 40 años. Eso es increíble. O sea, todos mis colegas estudiantes hasta ahora no encuentran un fósil para publicar. Todos los fósiles he encontrado yo. Y todos los años encuentro fósiles que me hacen mundialmente famoso, pero este me ha hecho famoso en mi país. Eso es lo raro. Y en eso sí se lo agradezco al fósil, pero en realidad lo detesto porque esos 350.000 euros me los pude haber gastado en otros fósiles igual de importantes y hubiera podido llenar el museo de cosas nuevas. Pero este solo le roba a sus hermanos todo el capital, ¿no? Es como tener hijos y uno tiene que decidir a cuál le va a dar la plata para la universidad, ¿no? De este está llevando toda la plata. Sus hermanos quedan abandonados. Muy bien, don Mario. Le agradecemos muchísimo mi admiración y respeto para el trabajo y los aportes a la ciencia y a la humanidad que usted ha hecho y le deseo desde luego muchos éxitos en sus futuras investigaciones. Gracias a ti por la invitación. Y espero que me vuelvas a invitar porque hay que hablar de otros temas, no de este animal. Ahí lo vamos a estar tomando en cuenta. Muchísimas gracias, don Mario. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos.
Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Yo era un colector de osamentas modernas. Osamenta es un sustantivo y se refiere al conjunto de los huesos sueltos que conforman el esqueleto de una persona o un animal. El investigador utiliza este concepto cuando nos comenta su trabajo como paleontólogo, el cual consiste en descubrir y estudiar fósiles. Muchos de estos fósiles eran precisamente huesos de animales, los cuales vendía a museos y colecciones privadas. Pero también el investigador nos dijo: En el caso de los cetáceos que no se conocen, arcaicos, puede que estas... Arcaico es un adjetivo y se usa para definir todo aquello que es muy antiguo o anticuado. Aquí se utiliza este concepto para referirse a cierto tipo de cetáceos o ballenas muy antiguas, de las cuales se tiene poco conocimiento de su origen, características o forma de vida. Por esta razón, es que el investigador señala las dificultades que ha tenido a la hora de definir las características del animal encontrado. Esto fue Conceptos. Les invito a acompañarnos en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.